probable que muera sin recibir lo prometido, como murieron los hombres, según Hebreos 11, versículos 13 y 39. Que hay principios que me hacen rico espiritualmente y hay principios que me hacen rico en lo material. Porque nosotros los cristianos tenemos fe para agradar a Dios, tenemos fe para ver milagros, tenemos fe para ver sanidades, pero no tenemos fe que activa la economía divina. Es probable que muera sin recibir lo prometido, como murieron los hombres, según Hebreos 11, versículos 13 y 39. Porque la fe no está diseñada, escucha, la fe no está diseñada para producir riquezas. La fe no está diseñada, pero hace parte del proceso de mi vida en todas las áreas. Voy a repetir esto. La fe no fue diseñada para eso, pero hace parte del proceso que yo necesito para que las promesas se den. El empresario Mike Murdock nació en un hogar cristiano. Este hombre cuenta que su papá siempre le daba en la mañana paticas de pollo y a mediodía pescuezos de pollo y en la tarde alitas de pollo. Eso lo vivió durante toda su niñez. Cuando llegaban los diciembres, los hijos de aquellas personas que no eran cristianos estrenaban bicicletas y él nunca pudo estrenar una bicicleta. Cuando ya Mike Murdock crece, le pregunta al Señor: Señor, ¿por qué mi padre, si es un hombre santo, si es un hombre íntegro, si es un hombre entregado, nunca me pudo regalar una bicicleta? Porque mi padre siempre llevaba a la mesa paticas de pollo, alitas de pollo y pescuezos de pollo. Entonces el Señor le dijo: Mike, tu papá conoce principios para ser próspero espiritualmente, pero tu papá no conoce principios para prosperar en la economía. Cuando él escuchó esas palabras, el empresario Mike se encerró en una habitación y comenzó a hablar con el Señor: Señor, quiero que me explique cómo funciona. Mike duró 40 días. Y el Señor le dijo: si tú tienes un problema con una casa, es decir, el techo está roto, las paredes están en malas condiciones, ¿a quién buscaría? Y entonces Mike dijo: buscaría un maestro de obra. Luego el Señor le pregunta: ¿y si hay un problema con una enfermedad, a quién buscarías? Él dijo: pues a un médico. Entonces el Señor le dice: Mike, si tú quieres saber sobre riquezas y construcción de empresas, tienes que hablar con esos que saben. ¿Sabe a quién buscó? Comenzó a buscar empresarios. Y de pronto tú dirás: pero ¿cómo busco un empresario? Sencillo. Hoy en día tenemos demasiada información. Tenemos todos los libros de empresarios que tú quieras. Tenemos todos los audios de empresarios que tú quieras. Mike comenzó estudiando a los empresarios. Y ahora Mike anda con su padre alrededor del mundo. Le regaló la casa a su papá. Le regaló un carro a su papá. Y Mike Murdock tiene su propio avión privado. Y tiene más de 10 empresas. Escucha esto. Porque hay principios que me hacen rico espiritualmente y hay principios que me hacen rico en lo material. Yo hice esa investigación. Yo he tenido la oportunidad de establecer 5 empresas. Y en una de esas empresas yo trabajaba con sonidos para las iglesias. Así que en un congreso de pastores yo tenía una mesa bien grande así. Y entonces los pastores se me acercaban y me decían: Pastor Meneses, ¿cuál es el micrófono más económico que tú tienes? Y yo le decía: el más económico vale $10.
Me decían, quiero ese. ¿En cuánto tiempo te lo puedo pagar? Y yo decía, tú me dices. Y me decían, 3 meses te lo pago. Está bien. De pronto llegaba otro pastor y me decía, ¿cuál es el micrófono más costoso que tienes? Y yo decía, $500, 525. Él me decía, quiero ese. Y metía la mano al bolsillo y me daba 250 de adelanto. Y me decía, en 15 días te deposito el resto. Luego me decía, ¿cuál es la Biblia más costosa? ¿Cuál es la Biblia? Quiero llevarle un detalle a mi esposa. Y yo decía, ¿por qué este compra el micrófono más costoso? ¿Por qué este compra la Biblia más costosa? ¿Por qué este le lleva a su esposa y por qué este no? Así que comencé a hacer una investigación pastoral. ¿Sabe cuál fue el resultado? La mayoría de esos pastores, que eran muy espirituales, por cierto, tenían iglesias muy pequeñas y compraban micrófonos muy baratos. ¿Sería que los otros no eran espirituales? Sí lo eran. Pero la mayoría de ellos, encontré 2 cosas. Uno, la mayoría tenían una ferretería, tenían un negocio al lado de la iglesia, eran médicos, abogados. Yo decía, ¿cómo así? Y otros que no tenían ese tipo de actividades, sino que estaban sirviendo al Señor de tiempo completo, tenían iglesias no de 10, no de 20, sino iglesias de 300, de 400. ¿Sabe qué pasa ahí? Escucha, si tú eres un cultivador de la tierra y siembras 10 matas de maíz o 10 matas de algo que tú siembres, pues vas a coger muy poquita cosecha. Y si tienes 1000 matas, 2000 matas, pues vas a recoger mucha cosecha. ¿Cuál es el punto? El punto es que habían pastores que no tenían efectividad en su ministerio, por lo tanto tenían pocas almas. Y 5 muchachos, una esposa. Y yo fui testigo en el momento de las ofrendas y diezmos, iglesias que en mi país todavía es el momento que recogen contabilizan $100 al mes. Y el pastor con 5 muchachos y su esposa, ¿cuánto se gasta? ¿Se puede imaginar? Entonces los zapatos están viejos, las correas están que se terminan, no le podemos hacer un arreglo a la iglesia. ¿Me explico? Yo hice la investigación, yo hice el análisis. Dije, Señor, me está diciendo el Señor, lo que pasa es que ellos no han comprendido cómo funciona mi fe. Por eso en esta noche vamos a revisar algunos temas y cosas importantes con relación a la fe. ¿Qué es fe? Certeza, convicción. ¿Qué es fe? Fe es un escudo que te protege de los dardos del fuego del maligno, que te protege de los ataques del enemigo. ¿Qué es fe? Seguridad. Fe es la gasolina de tu alma. Es una esencia que te mantiene de pie. ¿De dónde procede? De la naturaleza de Dios. Dios es fe. ¿De dónde viene? Jesús es el autor de la fe. ¿De dónde procede? La palabra produce fe. Pero la pregunta es, ¿para qué sirve la fe? Y la respuesta es la siguiente. La fe activa o te permite apoderarte de los dones o dádivas que vienen del cielo. Entre esas dádivas, la salvación se recibe por fe. La justicia de Dios se recibe por fe. Hemos entrado por fe a esta gracia.
¿Para qué sirve la fe? Es una llave que abre las puertas del reino espiritual. Y tú puedes comenzar a buscar en tu Biblia, ¿para qué más sirve la fe? ¿Para qué más? Y te voy a decir algo. No hay ningún versículo que te diga que la fe sirve para producir riquezas. Si tú lo encuentras, me lo buscas. Antes de irme, yo voy a estar aquí hasta el jueves. Antes que me vaya, tú dices, pastor, ya busqué en la Biblia y encontré un versículo que dice que por la fe yo puedo producir riquezas. La fe sirve para agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. Escucha. Es más, cuando tú lees a Santiago capítulo 2 versículo 5, vas a encontrar que ahí Santiago está diciendo que Dios hizo a los pobres. Dígalo conmigo. Dios escogió a los pobres para que sean ricos en fe. Eso me asustó. Porque yo dije, Señor, o sea que los pobres tenemos riquezas de fe. Y los ricos, le pregunté yo al Señor y me dijo, los ricos son ricos en sabiduría. Y yo dije, con cuidadito dije, ok, si los ricos son ricos en sabiduría, Señor, yo necesito sabiduría. Porque, mira mi hermano, te lo voy a mostrar de la siguiente manera. Antes de llegar a Barranquilla, hay un pueblo que se llama Palermo, y más allá de Barranquilla hay unos pueblos cerca de un lugar que se llama Ciénaga. Ciénagas porque está rodeado de unas ciénagas. Es decir, una cantidad de agua. Algunas de esas aguas son podridas, están en mal estado, estancadas. Y ahí viven hermanos. Mira, esos hermanos les está picando, disculpe la palabra, el mosquito les pica aquí, les pica por acá. Ellos están viviendo mal, comen mal, no tienen que ponerse, pero usted llega y ellos, aleluya, Cristo vive, estamos en victoria, porque ellos son ricos en fe. Porque ellos son ricos en fe. Entonces, mi estimado, cuando el Señor me dice, los pobres son ricos en fe y los sabios tienen sabiduría, dije, Señor, quiero sabiduría, quiero fe. Mira, pasaron 4 años y entonces el Señor me vuelve a hablar. Y yo, Señor, pero ¿cómo vamos? Ya llevo 4 años de estar recibiendo sabiduría, recibiendo formación, 4 años. Más de 17,500 horas en educación financiera. Y le pregunto, Señor, ¿y por dónde voy con relación a lo que me prometiste? Y el Señor me dice, debes de añadir conocimiento y amor para que esos 4 poderes, ciencias, mira, 4 pueden formar la ecuación correcta para que lo que yo te he prometido se lleve a cabo. Fe, sabiduría, conocimiento y amor. ¿Usted cree que una persona que tenga una tienda, si no la atiende con amor, la gente va a querer comprar? No. ¿Usted cree que si usted le dieron un empleo en la empresa donde está y no sabe manejar el personal con amor, usted va a ser bien calificado? Si no tiene conocimientos básicos y suficiente en el área que usted va a desempeñar, usted va a durar bastante ahí en ese lugar. No. Usted necesita, pero lamentablemente nosotros los cristianos decimos, la fe es todo. Y yo te digo en esta noche, la fe no es todo, es la base de todo, pero no lo es todo. La fe
es un ayudante. La fe es importante en todas las áreas de la vida. Es importante, ayuda, pero ella tiene sus limitantes. Hay cosas que le fueron asignadas a la fe. Hay cosas que le fueron asignadas a la sabiduría. Hay cosas que le fueron asignadas al amor. Hay cosas que le fueron asignadas, escucha, al conocimiento. Pero las 4 cosas siempre deben de estar mezcladas en el matrimonio, en la empresa, en tu ministerio. Deben de estar juntas. Porque es como si tú hicieras una sopita o una comida y dijera, me encanta la sal. Hicieras una sopa con sal nada más. Si hicieras una comida y dijeras, quiero que tenga un toquecito a dulce, le pones dulce nada más. ¿Te la comerías? ¿Una comida solamente con azúcar o solamente con sal? Se necesitan los ingredientes correctos. Todos los ingredientes correctos. Entonces, la fe es la base de todo, pero no es todo. Como primer punto, la fe no construye riquezas. Sin embargo, los empresarios del mundo usan la fe para construir riqueza. Entonces me voy a regresar. Ella no construye riqueza, pero te prepara para que tú vayas en dirección a esas riquezas. La fe no construye, pero te prepara para que vayas en dirección a esas riquezas. Es la base de todo, pero no lo es todo. Mira, ¿cuántos aquí tienen llamado pastoral, profético? A ver, levanten las manos. Aparte del pastor, ya levanta la mano. ¿Cuántos aquí? A ver, ¿quién por ahí? Llamado. ¿Quién sabe que es un maestro aquí? ¿Quién sabe que es un profeta? ¿Quién sabe? Pastor, no quiere. Mira, si tú sabes que eres un ministro y tú dices, Dios me dio el ministerio y voy a ir a las naciones, la fe te sirve para que creas eso. Pero si usted es llamado como maestro y yo le entrego el micrófono, usted necesitaría sabiduría para poder desarrollar ese ministerio. ¿Ves? Yo por la fe creo que soy un empresario. Entro a un lugar y me tomo un tinto costoso. Me pongo una ropa elegante. Hablo maravillas. Sí, me siento bien. Ese es el trabajo de la fe hasta ahí. De ahí para adelante sigue que usted sepa cómo producir dinero. Y ese es un trabajo, dígalo, es un trabajo de la sabiduría. La fe es la base de todo, pero la fe no es todo. La fe no produce riquezas. La fe no sostiene un país, no puede sostener un país, porque el país se sostiene con administración, pero la fe sostiene el líder de ese país. No sostiene una empresa, pero hace que el que maneja la empresa crea que va a salir adelante. La fe, escucha, te hace creer que tú vas a tener un cuerpo saludable. Tú por la fe crees que vas a tener un cuerpo saludable. Pero si usted no toma la decisión, no sé si aquí lo hacen, pero si usted no toma la decisión de levantarse temprano y hacer 40 minutos de cardio, le voy a volver a repetir. Por la fe usted dice, tengo un cuerpo saludable. Pero si usted no toma la decisión de hacer 40 minutos de cardio,
Si no toma la decisión de dejar la Coca-Cola, si no toma la decisión, si no toma la decisión de comer tanto carbohidrato, principalmente arroz, entonces usted va siempre a tener un pulpito incorporado. Y usted tiene fe a su nombre. Estimados, yo caminé por la fe. Era muy bonito servirle al Señor. Iba por allá, iba por acá. Pero yo terminé con una nevera que tuve que meterle un ladrillo, un pedazo de cemento, para que la puerta no se cayera. Era un santo fracasado financieramente. Repito esto, un santo fracasado financieramente. Un millonario sin dinero. Que me tocaba muchas veces llegaran de pastores amigos y decirle, aquí tengo la factura. Y para vergüenza mía lo digo, en una de las últimas casas donde viví, yo quedé debiendo alrededor de unos 500, 600, 700, 800, como $800 en arriendo. Porque era un hombre de fe. Pero yo no tenía sabiduría. Yo era un hombre de fe. Y a mí me llamaron un día y me dijeron, tienes que ordenar tus pasos. Yo decía, no, Dios me dijo a mí que voy a ser un maestro reconocido. Dios me dijo a mí que voy a ser un empresario. Y yo aquí estoy y no me moveré. Y entonces un día, los familiares de mi esposa la llamaron y le dijeron, te vamos a dar un consejo. Sepárate de tu esposo, porque es un loco. Porque el hombre de fe, el hombre que se casa con fe, no escucha sabiduría. Él mete la cabeza y por ahí es que va. Nadie lo hace cambiar de parecer. Y ese fue el consejo que le dieron a mi esposa. Sepárate de Edinson. Por eso el Señor tuvo que decirme, Edinson, si no mezclas sabiduría y fe, no llegarás a ningún lugar. Mira, posiblemente usted en esa noche diga, pastor, para mí es imposible desarrollar un negocio. Para mí es imposible que mis hijos vayan a la universidad. Usted puede decirme todas esas cosas. Y yo le digo, ese ha sido el problema. Porque ahí donde necesitamos usar la fe. Porque resulta que los empresarios del mundo, ellos tienen economía no porque vienen de familias adineradas. Ellos tienen economía porque tomaron una determinación. Y esa determinación que tomaron se llama fe. ¿Y sabe cómo se llama eso? Fe para producir riquezas. Porque nosotros los cristianos tenemos fe para agradar a Dios. Tenemos fe para ver milagros. Tenemos fe para ver sanidades. Pero no tenemos fe que activa la economía divina. ¿Saben por qué no la usamos? Le voy a decir varias cosas por las cuales no la usamos. Porque usted dice, la Biblia dice que los ricos no entran al reino. Número 1. Yo tengo un amigo que es empresario que le dijo a su pastor, pastor, quiero dejar la empresa, me voy a retirar. El pastor le dice, ¿y por qué la vas a dejar? Dijo, porque ya tengo una camioneta muy grande, tengo una casa muy grande, tengo una cantidad de tierra, ya le di todo lo que mi papá necesitaba, lo que mis padres necesitaban.
Y la Biblia dice que los ricos no entran al reino. Número 2. Usted dice, la Biblia dice que no le puedo servir a dos señores, porque amará a uno, ¿verdad? Y aborrecerá al otro. No le puedo servir a dos señores. Y a mí me impresiona cómo los empresarios que no tienen a Cristo, como esos hombres que no tienen a Dios, dicen lo siguiente. Ellos dicen, nosotros no estamos aquí para servirle al dinero, estamos aquí para que el dinero nos sirva a nosotros. Una cosa es que usted le sirva al dinero y otra cosa es que el dinero te sirva a ti. ¿Qué raíz? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Yo les hago una pregunta. Esta silla raíz de todos los males es el amor al dinero. Una. Y hay otra que dice que no podemos amar a las riquezas. Dicen algunos hermano, el amor al dinero, no podemos amar a las riquezas. Yo le digo una cosa, ¿cuántos aman esta silla? ¿Cuántos aman la silla? Nadie ama la silla. ¿Cuántos necesitan la silla? El dinero no se ama. El dinero se necesita. ¿Hay alguien aquí que no necesita dinero? Las gafas que tienes, el bolso que tienes, el pantalón que tienes, la silla donde estás, la luz que tenemos prendida aquí, el micrófono que tengo aquí. Mañana te vas para tu casa o ahorita llegas y te preparas un tintico o te preparas algo y eso es dinero. Mañana tu hijo va para el colegio y es dinero. Entonces, malinterpretamos. No podemos amar al dinero, pastor, porque raíz de todos los males. Ahora bien, si usted lo ama, sí está en problema. Nosotros, la iglesia, no amamos al dinero. Necesitamos recursos. Si hay recursos aquí, podemos hacer eventos mayores, podemos enviar más misioneros, podemos colocar el templo mejor, podemos hacer otras aulas para los niños. ¿Cuántos dicen amén? Podemos bendecir a la gente allá afuera. Mire algo que me llama a mí la atención. En nuestras iglesias, no sé si aquí se recoge una ofrenda de amor. Y hay hermanas que dicen, Padre, que me la den a mí hoy. Señor, que la ofrenda llegue a mí hoy. Una canasta. Esa ofrenda no debiera ser para usted. Esa canasta de amor debiera ser para alguien que no tenga a Cristo. Porque usted está aquí como luz. Usted está aquí como autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Usted está aquí para dar. Usted está aquí para bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, entonces hemos desarrollado esa mentalidad malinterpretando las escrituras. Adicional a eso ha dicho, hermano, yo vengo de una familia pobre. Si yo tuviera quien me ayudara, entonces estoy seguro que yo prosperaría. Ahí es donde aparece la fe. Cuando yo empecé mi primera empresa, yo recuerdo que esa empresa es pulpa de frutas. Yo fui y compré 10 kilos de tomate de árbol y compré 10 kilos de maracuyá. Aprendí a hacer la pulpa. Me conseguí, yo pensé que eran unas maquinarias muy grandes y no, era sencillo. Así que me conseguí una licuadora y comencé a hacer las primeras pulpas de fruta. En ese entonces yo vivía en el campo y teníamos mucha tierra y yo solamente era mover un palo de guayaba y recoger las guayabas.
Preparé las primeras pulpas y comencé a orar. Y un día el Señor puso en mi corazón que fuera a una empresa que se llama Cerro Matoso en Colombia. Usted lo puede buscar ahí por las redes sociales. Que somos el cuarto país productor de níquel a nivel mundial. Y Dios me está diciendo, vas allá de ese hombre. Así que yo me organicé bien, empaqué 20 pulpas en un termo y me fui para esa ciudad. Tocando el timbre aparece el vigilante, me dice, ¿qué necesita? Y yo le digo, yo soy Edinson Meneses y tengo una empresa. Mira lo que yo dije, una empresa. ¿Cuál empresa? Una licuadora. 10 kilos de tomate de árbol, 10 kilos de maracuyá. Y me dice, ¿y qué necesita? Quiero presentarle mi producto al encargado de compra. Le mostré, me dijo, déjame, yo le comunico. Pase. Y entré. Me senté. ¿Qué es la propuesta? Le dije. Le abrí el termo, le mostré. Sacó una pulpa, la cortó a la mitad, hizo así. Está deliciosa. No tiene químicos, ¿sí? No tiene químicos. Me dijo, necesito 500 libras para pasado mañana. Terminó comprándome 5,000 kilos de pulpa de fruta por mes. Construimos una empresa con 10 personas que eran de la iglesia. Terminamos con carros, con motos. Porque para construir empresa, usted necesita primero entender que en el propósito de Dios hay recursos, pero hay algo más grande. El recurso más grande de un empresario o de un emprendedor no es cuánto tienes en el bolsillo. El recurso más grande es qué ideas tienes en la cabeza. Porque todo lo que nosotros tocamos son ideas. Este púlpito es una idea. La silla es una idea. El celular es una idea. Está materializada. Entonces, mira. Cuando yo comienzo a estudiar la parte de los creadores de empresas, me sorprendo porque ellos están creando empresas en base a diseños que son del cielo. Mira lo que te voy a decir. Eso me asustó. Porque ellos, sin ser cristianos, pueden crear cosas en el mundo y están usando principios que son divinos, y nosotros que somos el pueblo de Dios, que estamos en un nivel mayor, no lo usamos. Mira, te digo, uno de los grandes inventores que hizo más de 200 patentes a nivel mundial, un día un hombre salió a visitarlo y preguntó por él. Se llama el doctor Gates. Y le dijeron, está ocupado, en 2 horas lo puede atender. Si desea, va y vuelve. Y él no se fue, sino que se quedó sentado. A las 2 horas el doctor Gates salió de su oficina. Pero el hombre vio que él salió solo, no había nadie. Entonces le dio por preguntarle, señor, ¿tenía una reunión muy importante? Y él dijo, sí. Pero el hombre seguía curioso preguntando. Le dijo, sí, yo estaba en mi cuarto. Mi cuarto es un lugar silencioso y oscuro, y yo en el día apago la luz y me siento a esperar las ideas. Por esa razón yo he podido hacer más de 200 inventos patentados a nivel mundial. A mí me asustó. Yo cuando leí un libro de un hombre que se llama Napoleón Hill, no sé cuántos lectores hay aquí. Napoleón Hill es un hombre sin Cristo. ¿Y cómo que Napoleón Hill sale con su primer escrito? Y mientras caminaba, Napoleón Hill dice que un presentimiento, que una voz susurraba y le decía, sal a tal ciudad. Y cuando llegó a esa ciudad, una voz le dice, hospédate en ese hotel. Y él dijo, es muy caro. Y la voz le decía, ahí. Y él entró al hotel. En la noche la voz le dijo, cómprate 2 trajes
los más costosos. Y él dijo, si los compro me quedo con poco dinero. Dijo, cómpralos. Y él compró los 2 trajes más costosos. ¿Y sabe qué pasó? Los compró, ¿y ahora qué hago? Porque él iba a buscar una persona que imprimiera su primer libro. Y resulta que por esa calle pasaba uno de los más grandes editores de ese país. Y se encontró el día siguiente con un editor de los más importantes. Hola, lo saludó. ¿Tú eres Julano de tal? Sí, yo soy Julano. No tenía nombre, Napoleón Hill. Y le entregó el boceto de su libro. Y él dijo, mañana hablamos. Y al día siguiente volvió a pasar ese empresario. Y se sentó con Napoleón Hill y firmó el primer contrato. Uno de los más grandes empresarios del mundo y los más revolucionarios en el mundo comercial. Usted vaya mañana a la biblioteca y busque Napoleón Hill y lo va a encontrar. Cuando yo entendí eso, yo dije, ¿cómo es posible que ellos sin el Espíritu Santo puedan ser tan creativos? Escucha eso, pueden inclusive estar desarrollando proyectos de Dios, porque mi Biblia y tu Biblia dice que no hay autoridad que el hombre tenga que no le sea dada del cielo. ¿Cómo es posible que nuestros países sean gobernados por gente que no tiene a Cristo ni al Espíritu Santo? Los que son proféticos aquí saben que el Espíritu Santo nos habla a nosotros, coloca pensamientos. Mira, el año pasado yo cerré una de las empresas donde facturé más de $500,000 en 2 años. Y le dije, Señor, ¿y qué voy a hacer ahora? Y Él me dice, quiero que construyas ahora la empresa, digámoslo así, la empresa que va a glorificar mi nombre. Es decir, quiero que construyas la empresa por la cual yo te he llamado a construir. Me dijo el Señor, ¿estás preparado ya? Ahora vas a construir la empresa. Ha sido algo maravilloso. Mi hermano me llama y me dice, ¿cómo es posible que cerraste la empresa? ¿Qué vas a hacer? Vente para Medellín, vamos a hacer tal cosa. Yo le dije, no, estoy feliz. Y me dice, ¿cómo que estás feliz? Hermano, yo no ganaba mucho, pero sí me ganaba diariamente $120, que no es mucho, pero sí representa en ese negocio que tenía $120 diarios. Haga o no haga 120 diarios, para mí allá era bueno, pues de pronto aquí no. Diario, era diario. Y el Señor, y entonces mi hermano me dice, ¿qué vas a hacer? Y yo estoy feliz porque el Señor me dijo lo que voy a hacer ahora. ¿Sabes qué hago yo, hermanito? Sencillo. Yo le digo, Espíritu Santo, tú me vas a decir ahora hacia dónde voy. ¿Qué inversión hago? ¿Compro esa máquina? ¿Compro aquella? Mire, esta conferencia sobre la fe es ahí, es el comienzo. Pero la otra parte de la conferencia, que es la sabiduría, vas a encontrar que el espíritu de sabiduría venía sobre los hombres de Dios y le daba diseños. Los hacía creativos para hacer cosas en oro y en plata. Escúchame bien esto, iglesia. En otras palabras, usted está avalado para ser una persona creativa. Usted está avalado para empoderarse. Mira, el que es profético camina en las calles y de pronto el Espíritu Santo dice, mira la esquina, y tú la miras y dices, ¿qué? Una heladería. Sí, una heladería. Eso es. Pero nosotros necesitamos usar la fe y todos los dones que tenemos, no solo para servir a Dios en lo intangible o espiritual, sino también en lo material. Porque te voy a decir una cosa, la Biblia dice, no pongas la mirada en las cosas de la tierra, sino en las cosas del cielo. Y usted malinterpreta eso. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que son del cielo que están aquí en la tierra, empezando por usted. Usted es del cielo, pero está aquí. Y le digo algo más. La Biblia dice que Él va a llamar a sus santos, a los que están a la derecha, vengan benditos, porque tuve hambre. Yo le hago una pregunta.
Si usted apenas tiene una panela en su casa, si tiene un poquito de arroz, ¿usted le va a dar a comer al hambriento? Otra preguntita. La Biblia dice: venid benditos porque yo estuve desnudo y me vestiste. Si usted tiene una correa, una sola. Si usted tiene un solo par de zapatos, ¿usted va a poderle dar zapato al que no tiene? Entonces, hay funciones que están aquí en la tierra que son funciones de arriba. Hay funciones en la tierra que son funciones de arriba. Y será imposible que un cristiano que tenga hambre le dé comer al hambriento. Será imposible que un cristiano que no tenga calzado le dé calzado al que no tiene. Por lo tanto, hay una función que Dios le delegó a usted. Por eso somos reyes y sacerdotes. Algunos de ustedes no están llamados a ser un pastor, pero sí está llamado a ser como Abraham. Algunos de ustedes no está llamado a ser un evangelista, pero sí está llamado a ser como José. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Aleluya. Y déjame decirle algo: aquí están los siervos para ministrar, para alimentarlo a usted, mientras usted allá afuera está produciendo economía, y esa economía va a impactar a muchas personas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Empezando por sus hijos, porque la Biblia dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces, no estamos usando la fe para producir riqueza, porque decimos: yo no tengo con qué, mi familia es pobre, yo soy pobre. Usted no es pobre, porque ¿sabe qué significa pobreza? Pobre es carente de conocimiento, carente de fe, carente de visión, carente de misión. Eso es pobre. Carente de determinación, ese es pobre. Eso es. Y usted tiene todas esas cosas. Usted tiene fe, tiene conocimiento, tiene a Cristo en su corazón. Escúchame bien, tiene una visión, tiene una misión en esta tierra. Usted lo tiene todo. Usted no es pobre, usted ha creído que es pobre. Pobre es aquel que no tiene a Cristo en su corazón. A su nombre. Por lo tanto, estás llamado a gobernar a su nombre. Estás llamado a enseñar con tu ejemplo a su nombre. Mira, la segunda empresa. Yo recuerdo que estaba orando a las 2 de la mañana y Dios me muestra. Y yo comienzo a escribir. Y rápidamente conseguí un capital pequeño. 300,000, esos son 75,000. Perdón, $75. Y empecé. Tuve unos contactos con un empresario. Y ese día iba con un pastor y yo llevaba una maleta pequeña. Y ahí llevaba $75 en faldas y blusas. Y me llama un empresario. Y cuando él me llama, yo contesto el teléfono. Muy buenas tardes, Variedad El Gran Yo Soy, a la orden. Y dice el pastor: ¿qué? ¡Qué loco! Variedad El Gran Yo Soy con una maleta en el hombro, con $75. Terminé construyendo 3 almacenes en esa zona. Hubo una violencia en esa zona y ahí caí yo envuelto y perdí alrededor de 300 millones. Te estoy hablando de $75,000. Y entonces un día estaba en el altar y le dije: Señor, ¿y esa pérdida qué? Padre, ¿y esa pérdida qué pasó? Y el Señor me dice: Edinson, tú no has perdido nada. Yo estoy construyendo las bases en tu vida para levantar una empresa
extraordinaria. Escucha, muchos de ustedes lo han intentado una vez y no lo han podido lograr. Lo han intentado la segunda vez y no lo han podido. Y Dios dice: hija, vas por buen camino. Y Dios te dice: muchacho, por ahí es que es. Y lo vas a intentar la tercera vez. Por eso cuando usted investiga el mundo empresarial, ¿sabe qué dicen los empresarios? El empresario, para ser empresario, mínimo necesita 5 quiebras fatales. Escucha. Por eso, si usted me dice ahora: pastor, yo casi no he perdido, yo le digo: usted está en problema. Va por buen camino. Dios me dice: no has perdido nada. Todas comenzaron así. La otra en Barranquilla. Y entonces Dios me dice: Señor, ¿y por qué esas 5 empresas? Y algunas de esas empresas quedaron en manos de otras personas. ¿Qué ha pasado? Y me dice el Señor: porque tú usas la fe, nada más. La fe no sostiene una empresa. Quien sostiene la empresa es la sabiduría. La fe no sostiene la empresa. Quien sostiene la empresa es la sabiduría. Y Dios me ha dicho: y por eso se va al suelo. Y por eso se cae esta otra. Y por eso se cae esta otra. Porque tú no puedes sostener la empresa con fe. Tú tienes que sostener la empresa con sabiduría. Que la sabiduría es la que administra. Para ir buscando el aterrizaje de este tema. Número 1. Muchos cristianos dicen: pastor, yo vivo por fe. Vamos a buscar el aterrizaje de este tema. Yo hago la pregunta: ¿cuántos viven por fe? El texto dice: el justo por la fe vivirá. Muchos viven por fe, pero no le agregan la otra parte: el justo por la fe. ¿Usted sabe quién es el padre de la fe, según la Biblia? Abraham. Entonces usted tiene que mirar ese justo. Abraham creyó a Dios y le fue contado. Es decir, que Abraham fue hecho justo por la fe. La pregunta es: ¿cómo era la vida de Abraham? Dice mi Biblia que Abraham salió de su tierra y de su parentela. Pregunta: ¿salió pelado? No sé si esa palabra suena aquí. Salió sin nada. Léalo. Cuando Abraham salió de su tierra, ya llevaba vacas, ya llevaba ovejas, ya llevaba siervos. Escucha bien, era tan tremenda la prosperidad de Abraham que dice mi Biblia que estando allá afuera en el desierto por allá, hubo un problema entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Mira eso. ¿Sabe qué significa el justo que vive por fe? Un justo es aquel que no malgasta su tiempo. Usted es justo. ¿Y por qué está ahí en su casa? Usted es un hijo de 20 años. Se está comiendo la comida que su papá está trabajando. La está sudando. Usted no es justo. Justo es que estudie. Justo es que limpie el piso. Justo es que trabaje. Usted es una muchacha justa. Usted es un hombre justo. Aprovecha el tiempo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un empresario y uno que no lo es? En esta parte que te voy a mencionar, es que el empresario es un hombre diligente. El empresario no trabaja 8 horas. El empresario no trabaja 9 horas. El empresario trabaja más de 14 horas. Y tú dices: ¿por qué será que el hermano tal ha prosperado? ¿Por qué será que fulano? Es que él es justo y él no desperdicia su tiempo. El apóstol Pablo dice: miren cómo anden, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Escúchame bien, si tú estás estudiando, si tú eres ingeniero, lo que tú hagas, tú tienes que ser el mejor. Pero para tú ser el mejor, tú no te puedes anclar en un lugar. Tú no puedes decir: ya yo sé, ahora no. Este es un proceso de día con día, día con día, día con día. Eso se llama justicia. Estás usando bien el tiempo de vida que Dios te dio. Estás usando bien los talentos que Dios te dio.
¿Tú crees que el justo Abraham se sentó allá en el desierto y que, Padre, toca a alguien que envíe esa plata? Yo no sé cuántos oran así. Yo oré así muchos años, porque yo aprendí una escuelita de un hombre que se llamaba Gille Ávila. Yo leí el libro de la ciencia de oración. Yo me convertí en hombre de oración y comenzaba a bajar las cosas del mundo espiritual. Y un día Dios me dijo, tú estás haciendo una obra de hechicería, porque a ti lo que se te mete en el corazón, tú comienzas a decirle, Padre, en el nombre de Jesús, yo arrebato esa riqueza. ¿Qué estás haciendo? Así no es. Y comencé a practicar la ciencia de la oración. Yo creía que vendría el carro a la puerta. Yo creía que venía el dinero que Dios me había prometido. Les digo literalmente, muchas veces fui al banco y el gerente me dijo, ¿qué necesita? Y yo decía, soy Edinson Meneses, y entregaba mi cédula. Y él me decía, ¿y qué necesita? Vengo a mirar mi cuenta. Y él decía, aquí no hay cuenta suya. ¿Sabe por qué estaba yo ahí? Porque tenía fe, y Dios me dijo, te voy a dar 2 cuentas a ti. Mira, te voy a dar 2 cuentas. El último lugar donde yo estuve, recuerdo que el pastor lloraba en el púlpito, decía, eres un hombre millonario, Dios me está mostrando. Entonces yo me creía eso, y así es, y sigo creyendo que así es. Escucha eso. Pero iba y no encontraba nada. No encontraba nada. Aleluya. Creía que venía el carro, creía que venía la moto, creía. Dios me dijo, sí hago milagros. Mire, hermano, Dios da regalos. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios, mira, tiene algo que usted y yo manejamos, porque usted se parece más a Dios de lo que se imagina. Y es lo siguiente: cuando tu bebé tiene 10 años, tú le das comida, le das ropita. 15 años, lo sostiene, ¿verdad? Tu bebé creció y se casó. Pregunta, ¿tú le compras el mercado el lunes y le llevas? ¿Y el otro lunes le vuelves a comprar el mercado y se lo llevas? No. Escucha, Dios da regalos. Usted es un padre y todavía le da regalos a sus hijos, pero regalos son regalos. Ellos les toca ser creativos, como usted que es padre. Ellos les toca desarrollar. Estimados hermanos, Dios da como incentivo, te hace cosas extraordinarias para que tú digas, wow, Dios es todopoderoso. Yo recuerdo una vez que una mujer me dijo, hermano Edinson, Dios sí da. Y yo dije, claro que da. Y le pregunto, cuéntame lo que te ha dado. Y me dijo, lloré y vino un billete de 50,000 y me cayó aquí. Tenía hambre y me cayó aquí en el patio de la casa. Y le digo yo, perfecto. Pregunta, ¿cuántos billetes de 50 te dio en el año? Me dijo, uno solo. Le dije, ¿comiste con un billete de 50 todo el año? Me dijo, no. Dios te da para incentivarte, pero de ahí para adelante a ti te toca activar la creatividad, moverte en el diseño de Dios para que Él se glorifique a través de tu vida. Amén. 2, la fe tiene un limitante. ¿Cuál es el limitante de la fe? La Biblia dice que nos dio una medida de fe. ¿Sí o no? Nos dio una medida de fe. 2, la fe tiene un limitante. El limitante es que trabaja en lo intangible. Entonces la psicología estudia la fe y dice, la fe apenas trabaja hacia un lugar o hasta cierto punto. Y la fe tiene un limitante. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, los que hemos creído en Jesús, como tenemos la fe en Jesús, llega a un punto donde la fe no puede trabajar, pero entonces aparece el autor de la fe. Repito, tiene un limitante. El maestro recibió una medida de fe, el pastor recibió una medida de fe, el empresario recibió una medida de fe. Pero como nosotros tenemos fe en Jesús, la fe trabaja hasta un lugar, pero a partir de ahí aparece el autor de la fe. ¿Me explico? Los discípulos no eran hombres extraordinarios en la fe, eran incrédulos. Jesús muere y ellos están diciendo, perdimos la esperanza.
¿Cómo es posible que 3 años de capacitación para que estén diciendo perdimos la esperanza? Sin embargo, Jesús hizo milagros con los discípulos, porque la fe era limitada, pero aparecía el autor de la fe. Por eso un hombre que no era evangélico, que no era cristiano, que no era apóstol, que no era evangelista, ¿cómo se llamaba? Un hombre que tenía autoridad, que era un miembro del ejército. El centurión activó el autor de la fe. Escucha bien, la fe trabaja hasta un lugar, pero a partir de ahí se activa o viene a actuar el autor de la fe. Por eso es que nosotros, los que nos llamamos aleluya, podemos ir a un hospital y podemos orar, y esa persona tiene un riñón malo, tiene un corazón malo, no hay esperanzas de vida, y oramos, y entonces la ciencia dice: ¿y qué pasó aquí? Si aquí no había esperanza de nada. Porque ellos estudian la fe tiene limitantes. Pero como nosotros tenemos el autor de la fe, es el autor de la fe el que mete la mano en ese corazón, es el autor de la fe el que mete la mano en ese hígado, en ese páncreas, es el autor de la fe. Escucha eso. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente: aunque esté limitada, Dios puede aparecer y puede decirte: hijo, te voy a recompensar. Te voy a recompensar. Yo no puedo negar que en algún momento alguien me ponga la mano en el hombro y me diga: Dios me da la orden de colocar esta cantidad. Porque Dios me está diciendo: la fe tiene un limitante. Pero si tú sigues firme ahí, llega un momento de una recompensa adicional. Y aquí tienes lo tuyo. Pero yo no me detengo a esperar todos los días que algo suceda por la fe. Yo estoy caminando y entonces Dios dice: wow, me caes bien, tú eres diligente, tú estás tocando la puerta, tú estás avanzando. Es decir, yo me muevo con los que se mueven, yo trabajo con los que trabajan. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. 3, la fe activa el mundo espiritual. Ya vamos a terminar. Activa el mundo de tinieblas y activa el mundo de la luz. Porque la fe no se identifica contigo que eres cristiano evangélico. La fe se identifica con el musulmán. La fe inclusive se identifica con el ateo. Estoy diciendo algo aquí que hay que revisarlo. Te lo voy a poner así. Si tú le dices a la fe: quiero una casa grande, ella dice amén. Pero si tú le dices: quiero una casa pequeña, ella también te dice amén. Porque la fe no te cuestiona. El trabajo de la fe es apoyarte. La fe es un buen amigo. Si tú dices: yo todo lo puedo, la fe dice: claro que sí lo puedes. Pero si tú dices: yo quisiera hacerlo, pero el pastor tiene más dones que yo, pero la hermana, entonces la fe dice: sí, está bien. En otras palabras, si tú crees que puedes, la fe dice que sí. Y si crees que no puedes, la fe también dice que sí. ¿Para qué estás usando la fe? ¿Para vivir o para morir? ¿Para avanzar o para detenerte? Ella activa los 2 reinos. Por eso hay que tener cuidado con lo que estás diciendo. ¿Qué estás hablando? Mira, un pastor dijo: padre, acaba con esa tienda, ¿sí? Con esa cantina, con ese lugar donde venden bebidas, donde la gente se emborracha. Termina con eso. Y a los 3 días vino, se prendió ese lugar. Pero como el dueño de la tienda escuchó orando al pastor, ¿sabe qué hizo el dueño de ese lugar? Le puso una demanda al pastor y le tocó pagar mucho dinero, porque él le dijo: yo escuché cuando tú oraste para que mi negocio se quemara. Porque la fe activa los 2 reinos. Escucha, la fe activa el espíritu de mentira o activa el espíritu de verdad. La fe activa la abundancia de Dios o activa la escasez en tu vida. Tienes que tener cuidado. Ese peladito no va a servir para nada, ya lo soltaste. No va a llegar a ninguna parte. Yo
yo creía que tú no ibas a llegar y se cumplió. Activas los dos reinos. Mira, los brujos trabajan con la fe. Claro, los brujos, los propios brujos, porque hay brujos que son de verdad brujos, hay que son brujitos, así como los cristianos. Hay cristianos y cristianitos. Te digo más, los demonios también creen. Activa los dos reinos que estás activando. Y por último, Dios quiere que usted y yo lleguemos a la unidad de la fe. Quiere decir que hablemos un mismo lenguaje, que hablemos un mismo idioma. Dios quiere que lleguemos a esa unidad de la fe, que no estemos como que yo digo una cosa y tú dices la otra. Este tiempo Dios está haciendo un mover orgánico a nivel mundial. Iglesia, prepárate, porque estamos en un mover extraordinario. Van a comenzar a venir palabras que usted no tenía en su mente. Y algunos de ustedes han dicho: Señor, quiero crecer. Escucha bien. Y cuando Dios le trae una palabra de crecimiento, esa palabra no es una palabra que tú tienes aquí en tu mente. Voy a tratar de explicar esto de la mejor manera. Lo que te hace crecer a ti es lo que no sabes. Y nosotros los cristianos decimos: yo tomo lo bueno y desecho lo malo. ¿Y sabe qué hacen la mayoría de los cristianos? Lo malo que desechan es lo que no sabe. Y voy a tratar de explicarlo mejor. Si tú eres modista y sabes hacer 3 cortes o 3 tipos de vestidos, y de pronto te encuentras con una persona que también es modista pero tiene un mayor rango que tú, esa persona sabe hacer otros diseños, y la única manera para que tú crezcas es aprendiendo el diseño de esta modista. Te lo voy a volver a decir de la siguiente manera: cuando Cristo pisó la tierra, Él trajo una información del cielo, una información diferente, pero ellos no la recibieron porque estaban llenos de una información que habían vivido durante toda su vida. Escucha, y la única manera de yo crecer es recibir esa información que Dios trae. Y te digo, iglesia, lo siguiente: la gente que salió de Egipto, esa no fue la que entró a la tierra prometida. Esos fue los que murieron sin ver lo prometido. Una nueva generación renovada en un entendimiento diferente. Dios está renovando una generación ahora, y no me refiero a jóvenes solamente. Claro que los jóvenes ahorita mismo Dios los está llevando a niveles extraordinarios, pero me refiero a hombres entendidos que escuchan la voz de Dios y se unen a lo que Dios quiere hacer. Estamos en tiempos de cosas mayores, porque la tierra está esperando tu manifestación, iglesia. La tierra está esperando tu manifestación, iglesia. La tierra espera la manifestación de los hijos de Dios. Escucha, nosotros aún todavía no hemos podido manifestar, o no hemos dejado que Jesús se manifieste en toda su plenitud. Pero si estás abierto a esa nueva información, sin duda alguna crecerás, y Dios podrá cumplir en ti lo que ha prometido. Amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies.